Bien, en este video lo que vamos a analizar es lo que tiene que ver con el diagnóstico, la paraclínica y el tratamiento del cáncer de mama. En cuanto al diagnóstico del cáncer de mama, debemos mencionar que está basado en tres pilares: un pilar clínico, un pilar imagenológico y la confirmación anatomopatológica. En cuanto a la clínica, va a tener diferentes maneras de presentarse, vamos a diagnosticarlo de diferentes maneras. Sabemos que la presencia de un tumor es el signo más frecuente, es el principal motivo de consulta, es muchas veces detectado por la paciente, una lesión pétrea de límites poco definidos, adherido a la glándula, indoloro, y desde ya destacamos que su palpación determina años o un tiempo considerable de evolución. En cuanto al dolor, la mastalgia como el elemento de consulta o de diagnóstico de un cáncer de mama es extremadamente raro, puede sí acompañar al carcinoma inflamatorio. La presencia de alteraciones en la piel, como retracciones, aplanamientos o deformaciones, puede ser otro elemento que nos deba hacer ponernos en la pista de eventualmente un cáncer de mama. La telorrea o el derrame por el pezón no es frecuente, debemos interrogar si esta secreción es espontánea o si es aislada, si es uni o bilateral, sabiendo que debemos tener un alto índice de sospecha en el caso de los derrames de tipo sanguinolento. Las lesiones por el pezón, ya mencionamos en el video anteriormente lo que corresponde a la enfermedad de Payet, debemos descartar, que no estemos frente a la presencia de eczemas o erosiones u otro tipo de lesiones que nos puedan hacer confundir. Otro motivo de consulta pueden ser las lesiones avanzadas. Debemos destacar que a pesar de la insistencia en el control, en el diagnóstico precoz, con las campañas de screening o de tamizaje, hoy en día seguimos evidenciando lesiones de tipo avanzada, independientemente de la clase social o el nivel sociocultural de la paciente. Estas pueden estar dadas por retracciones, ya sea del complejo areola-pezón o retracciones cutáneas por capitonaje. Esto traduce la adhesión del tumor a los planos profundos. La paciente puede presentar además, como se observa en esta imagen, lo que se define como piel de naranja, que eso traduce el compromiso de los linfáticos subdérmicos, y además debemos interrogar la presencia de adenopatías, ya sea axilares o en el miembro superior. Podemos evidenciar además un tumor que comprometa toda la glándula mamaria, que invada la pared, que invada la piel, y podemos también hoy en día, a pesar de lo que ya hemos mencionado, asistir a pacientes en estadios 4 con metástasis o síndromes de repercusión general. En cuanto al carcinoma inflamatorio, que es otro motivo de consulta, otro de los elementos clínicos diagnósticos que nosotros podemos evidenciar, debemos destacar que no es un tipo anatomopatológico en sí, sino una forma clínica evolutiva. Va a presentar la paciente una mama eritematosa con todos los elementos inflamatorios, es decir, rubor, calor, edema, una mama tumefacta, con piel de naranja, como mencionamos, y el diagnóstico en este caso va a estar dado por biopsia, sabiendo que no va a tener una indicación quirúrgica de inicio. En cuanto al pilar imagenológico, contamos con diferentes herramientas. El principal estudio imagenológico es la mamografía, que es el principal método capaz de detectar el tumor o el cáncer de mama en las etapas subclínicas. Se prodigó como un método de screening y diagnóstico a partir de la década de los 80. Sabemos que tiene por lo menos dos enfoques de cada mama, un enfoque medio oblicuo lateral y un enfoque cefalocaudal o cráneo-caudal. Los dos enfoques lo que nos van a permitir hacer es una representación tridimensional de la mama y nos va a permitir topografiar las lesiones en los cuadrantes superiores e inferiores, interno y externo. ¿Qué elementos nos deben poner en la sospecha de que estemos frente a una lesión maligna evidenciada en la mamografía? La presencia de una lesión espiculada, la presencia de una lesión de tipo masa, una lesión radiopaca, la presencia de microcalcificaciones. Vamos a analizar qué tipo de microcalcificaciones tienen mayor probabilidad de ser malignos, la presencia de una distorsión arquitectural o de una asimetría. Esta es la típica imagen de una lesión maligna, un BIRAT de tipo 5, una lesión espiculada, radiopaca, con microcalcificaciones en su interior.
Aquellas microcalcificaciones que se encuentren agrupadas, que sean inhomogéneas, por ejemplo, como se denomina o redemea un cristal roto, son aquellas que tienen mayor probabilidad también de ser malignas. Para poder estandarizar la terminología y la sistemática del análisis de la mamografía, para categorizar las lesiones y establecer un valor predictivo de malignidad y además asignar una recomendación en cada caso, es que el Colegio Americano de Radiología estableció la clasificación de BI-RADS, que va desde 0 a 6, otorgando diferentes valores predictivos de malignidad y realizando una recomendación. Es así que, por ejemplo, en el tipo 1 y 2 vamos a tener una mama normal o con hallazgos claramente benignos, 0% de riesgo de malignidad, teniendo como indicación realizar una nueva mamografía en un año, o un BI-RADS de tipo 5 o 6, en el que va a tener o un alto riesgo de malignidad y va a requerir una biopsia para confirmar el diagnóstico, o una imagen sospechosa ya confirmada por biopsia. En cuanto a la ecografía mamaria, debemos mencionar que hoy en día es un complemento a la mamografía, es fundamental en mujeres menores a 30 años, y esto está dado por la densidad de la glándula mamaria en esta franja etaria. Se puede utilizar además en pacientes embarazadas para evitar la irradiación, tiene utilidad en las pacientes que tengan prótesis mamaria, tiene alta sensibilidad y especificidad para diferenciar lo que es una masa sólida de una masa quística, esto en cuanto a la mamografía, y puede permitir además dirigir una punción biópsica, ya sea con aguja fina o una punción con una aguja gruesa. En cuanto a los patrones de malignidad que podemos destacar en la ecografía, van a ser aquellas lesiones con bordes irregulares, con una estructura interna heterogénea o irregular, que tenga un cono de sombra posterior o una sombra acústica posterior y que estén ricamente vascularizados. Todos estos son elementos que nos deben hacer pensar que estamos frente a una lesión mamaria ecográficamente maligna o con sospechas de malignidad. En cuanto al diagnóstico anatomopatológico, lo ideal sería poder contar con el mismo previo a cualquier tratamiento, ya sea quirúrgico o de quimioterapia. Contamos con diferentes opciones, como puede ser la punción aspiración con aguja fina, una biopsia con una aguja gruesa. El objetivo es confirmar la malignidad, y otra eventual arma para realizar el diagnóstico anatomopatológico es la remoción de aquellas lesiones no palpables o subclínicas mediante una biopsia quirúrgica dirigida con arpón. La ventaja de la punción aspiración con aguja fina es que es un procedimiento casi indoloro, que puede ser realizado de manera ambulatoria y que tiene una buena sensibilidad. La desventaja es que solamente nos informa acerca de si es positivo o negativo para malignidad. Comparado con la biopsia con aguja gruesa, este tipo de biopsia nos permite obtener un cilindro de tejido, nos va a dar información en cuanto al perfil molecular y en cuanto al tipo anatomopatológico, es decir, si es un carcinoma invasor, in situ, si tiene receptores hormonales positivos, negativos, etc. Aquí tenemos una imagen de lo que sería una biopsia quirúrgica dirigida con arpón, una lesión clínicamente no palpable, una lesión subclínica, se topografía mediante la colocación de este alambre, mediante la realización de una mamografía, y el cirujano lo que va a hacer en la cirugía es realizar una incisión para remover el tejido en relación al extremo del arpón y enviarlo a anatomía patológica. En cuanto a la paraclínica, vamos a solicitar, como en cualquier paciente, rutinas para valorar el terreno y además para valorar lo que tiene que ver con la extensión lesional. ¿Cuáles pueden ser los estudios a solicitar? Una placa de tórax, un funcional y enzimograma hepático, marcadores tumorales, un centellograma óseo, si recordamos la vascularización y las anastomosis venosas y arteriales que existen en el drenaje linfático mamario, podemos tener en cuenta que uno de los lugares donde mayormente podemos evidenciar metástasis es a nivel óseo, y de ahí la importancia de la realización de este estudio, además de una tomografía axial computada inicialmente de tórax, abdomen y pelvis. En cuanto a la estadificación, va a estar dada por el TNM de la Unión Internacional contra el Cáncer. En cuanto al T en general, tenemos 3 o 4 grandes estadios, dependiendo del tamaño del tumor: menor a 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, mayor a 5 centímetros o si invade la piel o si se encuentra fijo al tórax. En cuanto al N, va a
estadificar la presencia o no de ganglios positivos, y en cuanto al M, si existen o no metástasis a distancia. Y a partir de esto, entonces, dependiendo de los diferentes T, N y M, vamos a dividir a los diferentes estadios en 1A o B, 2A o B, 3 y 4. En cuanto a la clasificación molecular, la misma tiene fines pronósticos y terapéuticos. Podemos subdividir a los tumores de mama en 3 grandes grupos, lo que podemos denominar luminales, a los tumores HER2 positivo y a los basal-like o similar a células basales. En cuanto a la subclasificación, los luminales son aquellos que tienen receptores hormonales positivos, pudiendo variar si tienen o no HER2 positivo o negativo. Sabemos que el luminal A expresa receptores hormonales de estrógenos y progesterona fuertemente positivo, va a responder al tratamiento con eso y tiene un mejor pronóstico que el luminal B. El basal es el que denominamos el triple negativo, es negativo para el HER2, receptores de estrógenos y de progesterona, y el HER2-neu es positivo para el HER2. Esto nos permite hacer una terapia oncoespecífica con una quimioterapia específica para ese tipo de tumores. En cuanto al tratamiento, va a estar supeditado al estadio de la enfermedad, al estado menopáusico de la paciente, ya sea pre o posmenopáusica, al terreno y a la opinión de la paciente. Podemos nosotros ofrecerle a la paciente una cirugía conservadora de mama, pero si la paciente se niega a ese tipo de tratamiento y requiere la mastectomía o solicita la mastectomía, está en la paciente la decisión final de ese tipo de tratamiento. Y lo otro que debemos destacar es que siempre se va a realizar en base a un equipo multidisciplinario con oncólogo, radioterapeuta, cirujano general y cirujano plástico, entre otros. Contamos con varias opciones, ya sea para el control locorregional o sistémico. Para el control locorregional, las dos grandes herramientas que tenemos es la cirugía y la radioterapia, y para el control sistémico de la enfermedad, la poliquimioterapia, la hormonoterapia y la inmunoterapia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es un tratamiento pretendidamente curativo, constituye un pilar fundamental en las etapas iniciales o precoces y vamos a tener diferentes opciones, como la cirugía conservadora, la mastectomía radical modificada o la mastectomía simple. El rol, que viene de una sigla del inglés, es la inyección de una sustancia en las lesiones subclínicas para identificarla durante la cirugía con una gamma cámara y realizar la localización de las lesiones ocultas de manera radioguiada. Es un análogo a la localización de este tipo de lesiones con arpón. Esto va a estar indicado, por ejemplo, cuando estamos frente a una paciente portadora de microcalcificaciones o de tumores clínicamente indetectables, por ejemplo, menores a 1 centímetro. En cuanto a la técnica del ganglio centinela, el ganglio centinela es el primer ganglio linfático que recibe el drenaje del tumor y predice con un elevado índice de exactitud el estado del resto de los ganglios axilares. Nos va a permitir entonces la disección axilar limitada en los pacientes con un compromiso axilar, y los ganglios positivos debemos destacar que es el factor predictivo más exacto para el riesgo de recidiva y la supervivencia. Lo que vamos a hacer es identificar este ganglio centinela o primer ganglio del drenaje linfático axilar, ya sea mediante la inyección de una sustancia radioguiada o de un colorante, como es este caso el azul patente. Lo vamos a enviar al estudio por biopsia extemporánea, y si el anatomopatólogo nos dice que no evidencia células malignas en el ganglio centinela, en principio estamos habilitados a no realizar el vaciamiento axilar, y por lo tanto de esta manera evitamos la morbilidad del vaciamiento axilar, como el dolor posoperatorio, el linfedema y las parestesias. El SNOL es la combinación de ambas técnicas que mencionamos previamente, es decir, el rol más la aplicación del ganglio centinela. Y en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, vamos a tener dos grandes opciones. La cirugía conservadora, en el que necesitamos una buena relación mama-tumor, necesitamos márgenes libres de tumor adecuados, y en general se aplica para los tumores menores a 5 centímetros. El objetivo de la cirugía conservadora es lograr un adecuado resultado estético. Por esto
es que destacamos la relación mama-tumor. Si estamos frente a una mama chica, pero con un tumor chico también de unos 3 centímetros, y el resultado estético no es aceptable, entonces quizás sea mejor realizar una mastectomía que una cirugía conservadora. En cuanto a la mastectomía, implica la resección de toda la glándula mamaria con el complejo areola-pezón. Vamos a obtener de esta manera la resección de los márgenes oncológicos. Vamos a incluir en nuestra resección la aponeurosis del músculo pectoral mayor y dependiendo de si realizamos o no el vaciamiento axilar, las podemos clasificar en radical modificada o simple. Otra opción es realizar una mastectomía con conservación cutánea o ahorradora de piel. Incluso podemos realizar una mastectomía con preservación del complejo areola-pezón y realizar la colocación de una prótesis en la misma cirugía, obteniendo un excelente resultado estético y oncológico. En cuanto al tratamiento ganglionar, presenta o adquiere un valor estadificador y nos va a brindar información pronóstica. Va a ser terapéutico en el caso de que estemos frente a una paciente con ganglios positivos y, como mencionamos anteriormente, si frente al análisis anatomopatológico del ganglio centinela el patólogo nos informa que es negativo, no vamos a realizar el vaciamiento axilar, y si el análisis anatomopatológico detecta lesiones de tipo macroscópicas, es decir, metástasis macroscópicas mayores a 2 milímetros, vamos a realizar el vaciamiento axilar de los niveles 1 y 2, es decir, por debajo y por detrás del músculo pectoral mayor. En cuanto al tratamiento adyuvante, las diferentes opciones que tenemos o con que contamos va a ser la radioterapia, que va a estar indicada para los tumores grandes mayores a 5 centímetros, con una extensión histológica a la piel o al músculo, con ganglios axilares comprometidos, o en todas aquellas pacientes que hayamos realizado una cirugía conservadora de mama, como ser una cuadrantectomía o una tumorectomía. La quimioterapia va a estar indicada en aquellas pacientes con una elevada probabilidad de metástasis, es decir, pacientes con ganglios positivos o que sean HER2 positivo en relación al perfil molecular, y la hormonoterapia en aquellas pacientes con receptores hormonales positivos se indica en base a tamoxifeno para las premenopáusicas 20 miligramos al día durante unos 2 a 5 años, lo cual aumenta, entre otras cosas, el intervalo libre de enfermedad y la sobrevida global. Para finalizar, en cuanto al pronóstico, va a depender, entre otras cosas, del tamaño tumoral, del tipo histológico y del grado histológico, lo cual nos va a hablar de la agresividad de ese tumor, de la invasión linfática o vascular, del tipo o perfil molecular, del índice de proliferación celular y del estadio. La profilaxis va a estar basada fundamentalmente en la detección y el diagnóstico precoz, insistir en lo que tiene que ver con el autoexamen mamario periódico, la mamografía anual en pacientes mayores de 40 años, identificar los factores de riesgo y seguir las recomendaciones de los programas nacionales de screening. Muchas gracias.